Señoras y señores, hoy voy a comenzar con una frase que tal vez no les guste, tal vez les incomode, tal vez les duela. Dejé de hablarle a mi mejor amigo y fue lo mejor que hice. Y no fue por cuyo, fue por crecimiento. Porque hay algo que nadie nos enseña. No todas las relaciones que empiezan contigo están diseñadas para evolucionar contigo. Admiramos mucho la disciplina japonesa, la constancia, el honor, pero olvidamos algo fundamental. En Japón no se valora solo la amistad, se valora el respeto. Y el respeto empieza por uno mismo. A veces creemos que ser leales es aguantarlo todo, pero aguantar no es madurar, soportar no es amar, y quedarte donde ya no creces no es fidelidad, es miedo. El problema no es que tu amigo cambie contra miel, el problema no es que tu amigo cambie. El problema no es que tú cambies, el problema es cuando uno decide crecer y el otro decide quedarse igual. Y entonces llega a una decisión difícil. ¿Te quedas por costumbre o avanzas por propósito? Hoy quiero hablarte a ti, que estás sintiendo que algo ya no encaja. ¿Qué amas pero te limita? ¿Qué aprecias pero te frena? Porque a veces la ruptura más dolorosa es el acto más grande de amor propio. Y esta noche quiero demostrarte algo. No todas las despedidas son fracasos. Algunas son el inicio de tu verdadera disciplina, de tu verdadera identidad y de tu verdadera identidad y de tu verdadero destino. La lealtad no es aguantar, es crecer con propósito. Nos enseñaron que ser leal es quedarse, que un verdadero amigo está en las buenas y en las malas. Y eso suena bonito, suena noble, suena correcto. Pero el problema no es la frase, el problema es cómo la interpretamos, porque muchos crecimos creyendo que lealtad significa soportar cualquier actitud, justificar cualquier falta de respeto y permanecer incluso cuando nuestra paz está rompiendo por dentro. Eso no es lealtad, eso es miedo a perder. La verdadera lealtad no se trata de cuánto aguantas, sino de cuánto construyen juntos. No se trata de resistir el daño, sino de avanzar en la misma dirección. Dos personas pueden quererse mucho, pero si no comparten valores, disciplina y visión, el cariño no es suficiente para sostener el crecimiento. El afecto une, pero el propósito alinea. Hay amistades que nacen en una etapa de tu vida donde ambos piensan igual, sueñan igual y actúan igual, pero el tiempo pasa. Uno decide cambiar hábitos, uno decide leer más, entrenar más, trabajar más, soñar más grande, y el otro decide quedarse cómodo. No es que sea malo, es que eligió diferente. Y cuando uno avanza y el otro no, la distancia no la crea el orgullo, la crea la evolución. Muchas veces confundimos compañía con destino. Creemos que porque alguien estuvo contigo cuando no tenías nada, debe acompañarte siempre, incluso cuando estás intentando convertirte en alguien mejor. Pero la lealtad no es un contrato de permanencia eterna, es un compromiso de crecimiento mutuo. Si ese crecimiento deja de existir, lo que queda es costumbre. Y la costumbre pesa. Aguantar conversaciones que ya no aportan. Aguantar burlas disfrazadas de chistes cuando intentas superarte. Aguantar críticas cuando decides cambiar tu mentalidad. Aguantar ambientes que ya no representan la persona que estás construyendo. ¿Eso es lealtad? No. Eso es traicionarte a ti mismo por no incomodar a otro. La disciplina exige decisiones incómodas y una de las más difíciles es aceptar que no todos los que comenzaron contigo están preparados para la versión en la que te estás convirtiendo, porque crecer tiene un precio. Y ese precio muchas veces se llama distancia. Hay personas que aman tu versión antigua, porque era más manejable, más predecible, menos ambiciosa. Pero cuando decides elevar tus estándares, también elevas tus relaciones. Ya no te ríes de lo mismo. Ya no te conformas con lo mismo. Ya no te identificas con la misma mentalidad. Y eso incomoda. Algunos dirán que cambiaste. Y tienen razón. Cambiaste porque entendiste que tu tiempo es limitado. Cambiaste porque dejaste de justificar la mediocridad. Pero cambiar no es traicionar. Traicionarte sería quedarte pequeño para que otros se sientan cómodos. La lealtad verdadera se demuestra impulsándose mutuamente, celebrando el progreso del otro sin competir, corrigiéndose con respeto, exigiéndose más. Si una amistad no te reta a ser mejor, tarde o temprano te acostumbras a ser menos. Lo peor que puede pasarle a una persona con sueños grandes es rodearse de mentalidades pequeñas. No se trata de abandonar a las personas cuando cometen errores. Se trata de reconocer cuando una relación dejó de tener dirección, porque puedes amar a alguien y aún así entender que ya no comparten camino. Y eso no convierte a nadie en villano. Simplemente confirma que están en capítulos distintos. Aguantar por miedo a la soledad es una decisión emocional. Crecer con propósito es una decisión consciente. Y la madurez consiste en elegir lo que edifica tu futuro, no lo que protege tu pasado. La lealtad no te ata a un recuerdo. Te impulsa hacia una visión compartida, no te obliga a soportar lo que te daña. Te inspira a caminar junto a quien también decidió superarse. Porque quedarse sin avanzar no es fidelidad,
es estancamiento. Y cuando entiendes que tu responsabilidad principal es con tu desarrollo, empiezas a filtrar tus relaciones desde el propósito, no desde la nostalgia, empiezas a preguntarte no quién estuvo primero, sino quién está dispuesto a evolucionar contigo. Empiezas a valorar más la calidad que la antigüedad. Empiezas a elegir entornos que nutran tu disciplina y no que la debiliten. Aceptar que algunas amistades fueron necesarias para una etapa, pero no indispensables para una etapa, pero no indispensables para toda la vida. Implica reconocer que honrar el pasado no significa hipotecar el futuro. Implica entender que la lealtad más importante es la que tienes con la persona que estás decidido a convertirte. No todas las amistades evolucionan al mismo ritmo. Nos gusta pensar que las amistades verdaderas crecen juntas, que si dos personas comienzan un camino lado a lado, inevitablemente lo terminarán igual. Pero la realidad es diferente. Las personas cambian a velocidades distintas, maduran en tiempos distintos, descubren su propósito en momentos distintos. Y cuando los ritmos no coinciden, la fricción comienza. Al inicio todo es natural. Comparten gustos, conversaciones, bromas, sueños. Se entienden sin explicaciones largas. Se acompañan en procesos similares. Pero el tiempo no pasa en vano. Uno empieza a cuestionarse más cosas. Uno empieza a incomodarse con su propia mediocridad. Uno decide levantarse más temprano, organizar su vida, cuidar su mente, elegir mejor sus prioridades. Y mientras uno acelera, el otro mantiene el paso anterior. No es cuestión de superioridad. Es cuestión de dirección. Cuando creemos que porque yo desperté, el otro también tiene que despertar hoy. Pero cada persona vive su propio proceso. Cada quien enfrenta sus propias batallas internas. Cada uno decide cuándo es suficiente. Algunas amistades se fortalecen cuando uno crece, porque el otro se inspira y decide avanzar también. Pero otras se tensan, porque el crecimiento confronta. Cuando cambias tus hábitos, cambias tus conversaciones. Cuando cambias tus conversaciones, cambias tus intereses. Y cuando cambias tus intereses, cambian tus prioridades. Eso inevitablemente altera la dinámica. Hay amistades que funcionan perfectamente en la comodidad. Mientras nadie exija más, mientras nadie cuestione, mientras nadie aspire demasiado alto, todo está en equilibrio. Pero cuando uno decide ir más allá, el equilibrio se rompe. Y no porque haya traición, sino porque el ritmo ya no es el mismo. Imagínalo como dos personas caminando juntas. Al principio avanzan sincronizadas, pero una comienza a correr porque descubrió que puede llegar más lejos. La otra prefiere caminar porque está cómoda con la velocidad actual. Ninguna está equivocada, simplemente eligieron distinto. El conflicto aparece cuando el que corre se siente frenado y el que camina se siente abandonado. Muchas veces intentamos reducir nuestra velocidad para no incomodar. Disminuimos nuestras metas. Postergamos decisiones. Silenciamos sueños. Todo para que la relación no cambie. Pero al hacer eso, comenzamos a acumular frustración y la frustración silenciosa termina dañando más que una conversación honesta. Aceptar que no todos evolucionan al mismo ritmo requiere madurez emocional. Significa entender que no puedes forzar procesos ajenos. No puedes obligar a alguien a tener ambición si no la ha descubierto. No puedes imponer disciplina si la persona no la ha decidido. Cada transformación es personal. También requiere humildad, porque crecer más rápido en un área no te convierte en mejor persona. Simplemente estás en otra etapa. Tal vez tú avanzaste en lo profesional, pero el otro avanzó en lo emocional. Tal vez tú desarrollaste disciplina financiera, pero el otro desarrolló paciencia y resiliencia. El ritmo no siempre se mide en logros visibles. Sin embargo, cuando las visiones se separan demasiado, la conexión comienza a debilitarse. Ya no se trata solo de velocidad, sino de destino. Si uno quiere construir y el otro solo quiere mantener, si uno busca expansión y el otro estabilidad absoluta, la distancia se vuelve estructural. Y es ahí donde surge la pregunta incómoda. ¿Puede una amistad sostenerse cuando los ritmos son opuestos? A veces sí, si existe respeto profundo por los procesos individuales. Si ninguno intenta minimizar al otro, si hay admiración en lugar de competencia. Pero cuando el crecimiento de uno provoca burla, crítica o sabotaje emocional, la relación empieza a desgastarse. Algunas personas se sienten amenazadas cuando alguien cercano cambia, no porque no lo quieran, sino porque el cambio les recuerda que ellos también podrían hacerlo, y esa incomodidad se traduce en comentarios irónicos, en dudas constantes, en falta de apoyo. No siempre es maldad, muchas veces es inseguridad. Entender que no todos evolucionan al mismo ritmo te libera de la necesidad de convencer. Te permite dejar de arrastrar, te ayuda a soltar la expectativa de que todos deben acompañarte en tu proceso exacto. Te enseña que la sincronía no es obligatoria. Hay amistades que fueron perfectas para una etapa específica de tu vida. Fueron necesarias cuando estabas aprendiendo ciertas lecciones. Te dieron compañía cuando más la necesitabas, pero el hecho de que hayan sido importantes no significa que deban permanecer idénticas para siempre. El crecimiento es dinámico. Las personas cambian de intereses, de prioridades, de mentalidad,
Y cuando los ritmos se desalinean, lo más sano no siempre es insistir en que nada cambie. A veces lo más maduro es reconocer la diferencia sin resentimiento, sin juicio, sin culpa, porque no todas las amistades están diseñadas para avanzar al mismo paso, y aceptar esa verdad requiere fortaleza interna, claridad emocional y la capacidad de comprender que la evolución individual no siempre camina en paralelo, que los procesos personales no obedecen calendarios compartidos y que cada ser humano despierta, aprende y se transforma según su propio tiempo interior. Poner límites también es una forma de amor. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que amar era decir que sí a todo, que si realmente apreciabas a alguien debías estar disponible siempre, aceptar cualquier comportamiento y tolerar cualquier comportamiento y tolerar cualquier palabra. Nos enseñaron que el sacrificio constante era una prueba de cariño y que incomodar a alguien con un no era egoísmo. Pero esa idea romántica, aunque suene noble, muchas veces destruye la dignidad silenciosamente. Un límite no es un muro para alejar, es una línea para proteger. No nace del rechazo, nace del respeto. Cuando pones un límite no estás diciendo no te quiero, estás diciendo me quiero también. Esa diferencia cambia completamente la perspectiva. Muchas relaciones se desgastan no por falta de afecto, sino por ausencia de límites claros. Comentarios que al principio parecían bromas empiezan a herir. Favor tras favor se convierte en abuso de confianza. La confianza malentendida se transforma en invasión. Y como no queremos conflictos, guardamos silencio. Sonreímos cuando algo nos incomoda, permitimos cuando algo nos delez, cedemos cuando algo nos desgasta. El problema es que todo lo que no se comunica se acumula y lo que se acumula explota. Poner límites requiere valentía porque implica exponerte a la posibilidad de que el otro no lo entienda. Implica arriesgar la comodidad de la relación por la salud emocional propia. Implica decir, esto no me hace bien, aunque la otra persona no esté de acuerdo. Muchas veces evitamos establecer límites por miedo a perder la relación. Pensamos que si marcamos una línea, el otro se irá. Pero una conexión que solo sobrevive cuando tú te callas no es una relación sana, es una dependencia silenciosa. El amor verdadero no se sostiene sobre la autoanulación. Un límite sano no se impone con agresividad. No necesita gritos ni desprecio. Se expresa con claridad y firmeza. Es una declaración de responsabilidad personal. No acepto que me hables así. No me siento cómodo con esa dinámica. Necesito espacio para enfocarme en mis metas. Son frases simples pero poderosas, porque comunican que te valoras. Hay personas que reaccionarán mal cuando pongas límites. No porque sean malas, sino porque estaban acostumbradas a una versión de ti que siempre cedía. Cuando cambias esa dinámica, el sistema se altera. Algunos lo interpretarán como distancia, otros como orgullo, pero en realidad es crecimiento. El límite no es castigo, es estructura. En cualquier relación sana debe existir claridad sobre lo que es aceptable y lo que no. Sin esa claridad, el desgaste es inevitable, porque nadie puede dar amor auténtico si se siente constantemente invadido. También es importante entender que poner límites no significa volverse frío o inaccesible. Significa saber hasta dónde puedes dar sin traicionarte. Significa reconocer tus capacidades emocionales y respetar las emocionales y respetarlas. Significa comprender que tu energía es finita y que administrarla es una responsabilidad. Cuando no pones límites, comienzas a desarrollar resentimiento. Y el resentimiento es uno de los sentimientos más corrosivos en cualquier relación. Empiezas a recordar cada detalle que te incomodó, cada vez que cediste, cada momento en que preferiste callar. Y ese silencio prolongado se convierte en distancia emocional. En cambio, cuando estableces límites, desde el principio construyes relaciones más honestas. Das la oportunidad al otro de conocerte realmente, no solo la versión complaciente. Permites que la conexión se base en respeto mutuo, no en suposiciones. Poner límites también es una forma de enseñar. Enseñas cómo quieres ser tratado. Enseñas qué valoras. Enseñas cuál es tu estándar emocional. Y las personas que realmente desean permanecer en tu vida aprenderán a respetarlo. No todos aceptarán tus límites. Y eso también es una respuesta. Porque quien solo se queda mientras puede cruzar tus líneas no está interesado en tu bienestar, sino en su comodidad. El amor sano se adapta al respeto. El egoísmo se incomoda con él. Aprender a decirnos sin culpa es parte del proceso de madurez. Entender que no puedes salvar a todos, acompañar a todos o resolver todo es parte del crecimiento. A veces el acto más amoroso no es estar presente en todo momento, sino permitir que cada quien asuma su responsabilidad. El límite no separa cuando hay respeto. El límite fortalece cuando hay madurez, porque deja claro que la relación no está basada en control ni en sacrificio unilateral, sino en equilibrio. Y cuando comprendes que tu paz mental es tan importante como cualquier vínculo, comienzas a elegir conversaciones más sanas, dinámicas más equilibradas y relaciones más sanas, dinámicas más equilibradas,
y relaciones donde el cariño no exige que te reduzcas, donde el afecto no implica tolerar lo intolerable y donde el respeto deja de ser una expectativa implícita para convertirse en una condición clara que protege tu dignidad, tu energía y tu propósito. Soltar duele, pero estancarse destruye. Hay un tipo de dolor que todos evitamos, el dolor de despedirse. Decir adiós a una persona que fue parte importante de tu historia no es fácil. No importa cuánto hayas crecido, no importa cuánta claridad tengas, el corazón siente la ruptura. Porque soltar no es borrar recuerdos, no es negarlo. Vivido es aceptar que algo cumplió su ciclo. Y aceptar el final de un ciclo siempre duele. Duele porque hubo risas reales. Duele porque hubo apoyo sincero. Duele porque hubo apoyo sincero. Duele porque compartieron etapas que marcaron tu vida. Nadie suelta algo que no significó nada. Precisamente duele porque importó. Pero hay un dolor más silencioso y más peligroso que el de soltar. El dolor de quedarte donde ya no perteneces. Ese dolor no es intenso y momentáneo. Es constante y desgastante. Es la sensación diaria de saber que algo ya no encaja, pero seguir ahí por miedo. El estancamiento no siempre se ve dramático. A veces se disfraza de comodidad, de rutina, de así siempre ha sido. Te acostumbras a conversaciones que no te nutren, a planes que no te emocionan, a dinámicas que ya no representan tu mentalidad actual. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a reducir tu energía para adaptarte al entorno. Soltar es un dolor agudo, estancarse es una erosión lenta. Cuando decides avanzar y notas que alguien cercano no comparte tu dirección, comienza una tensión interna. Sabes que si sigues creciendo, la distancia aumentará. Sabes que si te quedas, te traicionarás. Y en ese punto, cualquier decisión duele. Muchas personas eligen quedarse porque el dolor de soltar es inmediato. Prefieren evitar la incomodidad del cambio, aunque eso implique vivir años en una versión más pequeña de sí mismos. Pero el tiempo no se detiene, y cada año que pasas estancado es un año que no recuperas. El crecimiento exige movimiento, y el movimiento inevitablemente cambia las relaciones. No porque el cariño desaparezca, sino porque las prioridades evolucionan. Lo que antes te satisfacía ahora te limita. Lo que antes te divertía ahora te distrae. Lo que antes te bastaba ahora te parece insuficiente. El problema es que nos enseñaron a romantizar la permanencia, como si quedarte siempre fuera una virtud automática. Pero permanecer en un lugar que frena tu desarrollo no es nobleza, es miedo disfrazado de lealtad. Soltar implica atravesar un proceso de duelo. Significa aceptar que ya no será igual, que habrá silencios donde antes había mensajes diarios, que habrá recuerdos que aparecerán de repente, que habrá momentos de duda donde te preguntarás si hiciste lo correcto. Pero el dolor de soltar tiene algo poderoso. Es temporal, con el tiempo se transforma en aprendizaje. Se convierte en gratitud por lo vivido y en claridad por lo que viene. En cambio, el estancamiento no te transforma, te consume. Cuando te quedas en una relación que ya no impulsa tu crecimiento, empiezas a negociar tus estándares, dejas pasar comentarios que antes no aceptarías, postergas metas para no incomodar, ajustas tu visión para que encaje en la mentalidad del grupo, y cada ajuste pequeño va debilitando tu identidad. El estancamiento destruye tu ambición en silencio, no lo notas el primer mes ni el segundo, pero después de un tiempo te das cuenta de que ya no sueñas con la misma intensidad, que ya no te exiges igual, que ya no te rodeas de conversaciones que expanden tu mente. Soltar duele porque enfrentas la soledad temporal, porque sales de la zona conocida, porque dejas atrás una parte de tu historia, pero en ese espacio vacío también hay oportunidad. Oportunidad de conectar con personas alineadas a tu nueva etapa. Oportunidad de redescubrirte sin influencia constante. Oportunidad de construir desde una versión más consciente. Hay momentos en la vida donde debes elegir entre comodidad y crecimiento. Y casi siempre el crecimiento exige renuncia. Renuncia a dinámicas que ya no aportan. Renuncia a hábitos compartidos que no te benefician. Renuncia a la aprobación constante. El miedo más grande al soltar no es perder al otro, es enfrentar la incertidumbre de lo que viene después. Pero ninguna transformación ocurre sin incertidumbre. Cada avance importante en tu vida comenzó con una decisión incómoda. El dolor de soltar es la señal de que algo fue significativo. El estancamiento es la señal de que algo fue significativo. Uno te hace llorar por un tiempo, el otro te apaga lentamente. Y cuando entiendes que tu propósito vale más que tu comodidad, empiezas a ver el dolor como parte del proceso y no como una tragedia. Empiezas a aceptar que algunas despedidas no son fracasos, sino transiciones necesarias. Empiezas a comprender que avanzar requiere espacio y que ese espacio solo se crea cuando tienes el valor de abrir la mano y dejar ir lo que ya no camina al ritmo de tu crecimiento. Algunas despedidas no son pérdidas, son promociones de vida. Cuando escuchamos la palabra despedida, automáticamente pensamos en fracaso, en ruptura, en algo que salió mal.
Nos duele porque lo asociamos con abandono, con rechazo o con el final de algo que queríamos conservar, pero no todas las despedidas significan que perdiste algo valioso. A veces significan que avanzaste a un nivel donde ciertas dinámicas ya no encajan. Una promoción implica ascenso, implica responsabilidad mayor, una promoción implica responsabilidad mayor, implica un nuevo entorno. Y cada vez que una persona asciende en cualquier área de su vida, algo cambia. Cambian sus hábitos, cambian sus prioridades, cambia su círculo. No porque desprecie el pasado, sino porque el nuevo nivel exige una mentalidad distinta. En el trabajo entendemos este principio con facilidad. Si alguien es promovido, no puede seguir actuando igual que antes, debe adaptarse, tomar decisiones más complejas, asumir nuevas responsabilidades. Lo que antes era suficiente, ahora es básico. Lo que antes era cómodo, ahora es limitado. Sin embargo, cuando se trata de relaciones personales, nos cuesta aceptar que el crecimiento también produce reestructuración. Hay despedidas que no llegan por conflictos, sino por evolución. No hubo traición. No hubo discusión explosiva, solo una distancia progresiva. Una sensación de que las conversaciones ya no fluyen igual, de que los intereses se transformaron, de que los sueños ahora apuntan en direcciones diferentes. Algunas te enseñan lecciones sobre lealtad, otras te muestran tus debilidades, otras te acompañan en momentos donde necesitabas apoyo, pero no todas están destinadas a acompañar en cada etapa. Pensar que sí es intentar congelar el tiempo. Una promoción de vida sucede cuando decides priorizar tu propósito por encima de tu comodidad. Cuando eliges entornos que te reten en lugar de entornos que solo te validen. Cuando comienzas a rodearte de personas que ya están donde tú quieres llegar o que al menos caminan con disciplina hacia ese destino. Ese cambio puede provocar despedidas inevitables, porque no todos desean ese nivel de exigencia. No todos están dispuestos a pagar el precio del crecimiento. Y cuando tú decides pagarlo, la diferencia se hace evidente. Hay amistades que funcionan perfectamente mientras ambos comparten la misma ambición o la misma falta de ella. Pero cuando uno decide elevar su estándar, la dinámica se altera. Lo que antes era complicidad puede convertirse en incomodidad. Lo que antes era apoyo puede convertirse en crítica. La promoción no es arrogancia. No es creerse superior. Es reconocer que tu potencial necesita un ambiente distinto. Es aceptar que tu futuro requiere decisiones que tu pasado no entiende. Muchas personas se aferran a relaciones solo para no sentir que perdieron. Pero crecer no es perder. Es seleccionar mejor. Es filtrar. Es ajustar. Es permitir que tu entorno refleje tu nueva mentalidad. Cuando cambian de nivel, también cambian las conversaciones que toleras, las bromas que aceptas, las metas que persigues. Ya no te conformas con sobrevivir. Quieres construir. Quieres invertirlo. Las despedidas que acompañan ese proceso pueden doler, pero también liberan tiempo, liberan energía, liberan enfoque, te permiten concentrarte en lo que realmente importa sin sentirte dividido entre quién eras y quién estás intentando ser. Una promoción de vida implica responsabilidad emocional, porque no puedes culpar a otros por no querer lo mismo que tú. Cada persona tiene derecho a elegir su ritmo, pero tú también tienes derecho a elegir tu dirección. Hay momentos donde debes preguntarte: ¿esta relación me acerca a la persona que quiero ser o me mantiene atado a la persona que quiero ser o me mantiene atado a la persona que fui? Esa pregunta no nace del ego, nace de la conciencia. No todas las despedidas significan que alguien falló. Algunas significan que el ciclo terminó de manera natural, que lo que compartieron fue real pero temporal, que lo que aprendiste fue necesario pero no permanente. Cuando entiendes esto, dejas de ver el adiós como una tragedia y comienzas a verlo como una transición. Empiezas a valorar lo vivido sin intentar prolongarla artificialmente. Agradeces sin aferrarte, porque hay puertas que solo se abren cuando otras se cierran. Hay niveles que solo se le alcanzan cuando ciertos pesos se sueltan. Hay versiones de ti que solo emergen cuando el entorno cambia. Y comprender que algunas despedidas son promociones de vida transforma la manera en que enfrentas el cambio. Te permite asumir con madurez la evolución de tu relación o sexo. Te ayuda a aceptar que crecer implica reconfigurar tu círculo y te da la claridad necesaria para avanzar sin resentimiento, sin culpa y sin miedo. A dejar atrás aquello que fue bueno pero que ya no es parte del siguiente nivel al que estás decidido a llegar.